empieza la construcción de su casa? Hola, don Walter. Ya solo escogiendo al ingeniero y empiezo. ¿Al ingeniero? ¿Y no es su casa la que va a construir? Es un ingeniero para obras grandes. ¿Quién le ha dicho eso? Los ingenieros se han preparado para construir también las casas. Usted está equivocado, don Walter. Mi casa es mi mayor proyecto. Ahí vivirá mi familia. No quiero correr riesgos ni sustos y arriesgar nuestra inversión y la vida por ahorrarme unos dólares. Yo la pongo en manos de los que saben. No arriesgues tus proyectos. Ponlo en manos preparadas. Contrata un ingeniero civil. Si no conoces alguno y necesitas asesorarte, puedes llamar al Colegio de Ingenieros Civiles de Manabí 099-445-0024. Este es un saco de Roca Arena Plus que ha salido al mercado. Viene incluido arena, viene el ripio, viene el cemento en una bolsa aparte listo para preparar. Aquí tenemos el cemento que viene incluido en el saco. Este es el producto que ya viene listo para utilizar. La bolsa de cemento para vaciar todo el contenido. Como ustedes pueden ver, es un material listo para usar, Roca Arena Plus, fácil y rápido. Se lo recomiendo. Muy buenas noches, bienvenidos a la Hora del Ingeniero Civil. Últimamente hemos sido testigos de algunos movimientos telúricos y hemos estado informados también que no solo acá en la provincia de Manabí, sino a nivel del mundo, se han presentado estos fenómenos recurrentes que especialmente pues aquí desde el 2016 nos han dejado pues del famoso 16 de abril una secuela que nos dio una lección dolorosa, diría yo. Y por eso creo que es importante tocar el tema de los sismos, de la recurrencia que tienen desde el punto de vista de la geología. Por eso hemos invitado al ingeniero Ramón Burgos, al ingeniero Julio Celorio, quien es el coordinador zonal de la gestión de riesgo de la zona 4, y asimismo pues al ingeniero Stalin Alcíbar, quien es un especialista en estructuras, temas que son muy relacionados entre sí, más aún cuando cada vez que hay estos movimientos, pues siempre nos generan algo de temor, algo de recordar esta vivencia que no fue, creo que para nada grata. Y quisiera comenzar, Ramón, contigo, gracias por estar acá presente, para que nos indiques, ¿es Manabí una zona que geológicamente tal vez esté en desventaja con respecto a otras provincias del Ecuador? Gracias, Fabricio, por la invitación. Buenas noches a quienes ven este interesante programa. A ver, para analizar el contexto de Manabí, tenemos que hacerlo a nivel nacional realmente. Si bien nosotros tenemos geográficamente una ubicación como país muy privilegiada, tenemos un problema también grande, mayor, que es el sísmico, porque nos vemos afectados por dos fenómenos, ¿sí? Uno que es el tectonismo y otro que es el volcanismo. Entonces, estando en la costa del Pacífico, ligados al cordón del fuego, o cinturón de fuego que también le llamamos, y por otro lado nos atraviesa al país justamente la cordillera de los Andes, que tiene un volcanismo activo, entonces siempre estaremos ligados a estos problemas de sismo, ¿sí? Ahora, tendremos que diferenciar. Todo sismo realmente es el efecto de la liberación de una acumulación de energía, que puede ser, como hablábamos, por problemas tectónicos. Es muy conocido que hay un problema de subducción de las placas. El país está sobre la placa suramericana, que le llamamos, ¿sí? Y del lado del Pacífico tenemos la placa de Nazca, que es la que genera un fenómeno de subducción. Ella se introduce bajo la placa suramericana, ¿sí? Entonces, y ahí se generan realmente dos tipos de sismos tectónicos que a veces no logramos diferenciarlo. El uno es ligado a esa interfase donde se introduce la placa de Nazca sobre la suramericana, que se llaman
interplacas, y el otro que a veces no entendemos por qué es un fenómeno tectónico también, que se da hasta en la sierra, porque son intraplacas, porque también, además de los que están ligados a esa interfase en esa zona de subducción, hay los intraplacas que serían los que se generan incontinentes, incluso en la sierra, como el Yambac, por ejemplo, o se puede generar uno, qué sé yo, en Galápagos, nosotros tuvimos uno hace unos 10 años atrás, creo por el 2010, son intraplacas, o sea, el que se genera dentro de esta placa tectónica. Y los otros, que ya son producto del volcanismo normal, que son a mayores profundidades y son de menor intensidad. Entonces, Pero eso estamos- tiene que ver con la actividad, digamos, tiene que erupcionar el volcán para que se da, o el volcán estar activo. Es que todos los Andes son activos. O sea, la cordillera de los Andes tiene un volcanismo activo, ¿sí? Y está ligado también, pueden ser compaginados los movimientos, porque la liberación de energía del volcanismo es a través de las grandes fallas, que también están ligadas a el problema de las placas, porque el tectonismo intraplaca que les decía es el rompimiento de la placa, sea de la suramericana o sea de la Nazca, que también se produce, además del movimiento de acumulación de energía por fricción, que origina esa introducción, esa subducción de la placa de Nazca bajo la suramericana. Entonces, más allá de eso, hay rotura de la placa, de la suramericana o de la Nazca, ¿sí? Entonces, eso genera un fracturamiento, fallas regionales, por donde en el momento de acumulación de energía, ¿sí?, por erupción del magma, salen por estas fallas grandes, y desde luego generan esa actividad de sismos, ¿no? Entonces, ese es el concepto que tenemos nosotros, y no solamente aquí en la costa, sino que en la sierra, ¿sí?, y toda la costa latinoamericana realmente, Perú, Chile, Colombia mismo. Entonces, no tenemos a dónde correr. La respuesta para mí es, tenemos que aprender a vivir con el problema de sismos, y tenemos que asumirlo de una forma muy seria. Y eso yo creo que lo vamos a ir topando más adelante. Es correcto, y si tenemos que aprender a vivir con el problema de los sismos a nivel de riesgo, y bienvenido, ¿qué has notado como evolución en el sistema de prevención o control de riesgos con respecto a estos aprendizajes que hemos tenido justamente por los últimos acontecimientos que se originaron pues, del 16 de abril del 2016? ¿Ha habido algún cambio en las políticas, en las mediciones? Gracias, Fabricio. Un saludo especial a todas las personas que nos siguen a través de este programa. Felicitar el espacio, porque creo que momentos como estos o espacios de discusión como estos son importantes para que la ciudadanía esté informada de primera mano. Sobre la pregunta, podríamos indicar que el 2016 marca dos momentos. Un poco todo lo que hasta la fecha se venía realizando en materia de prevención, llamémoslo así, en materia de cumplimiento o de incumplimiento incluso de las normativas que estaban vigentes dentro del Ecuador. Entonces, por ese lado, todo lo que se venía haciendo, dejando de hacer en materia normativa, el sismo refleja lo que en territorio, en algunos casos, desde las autoridades se incumplió y desde la ciudadanía también se incumplió, porque este es un tema en el que corresponde no solamente a las autoridades, llámese en el gobierno nacional o llámese gobierno local, sino que gran parte de la responsabilidad la tenemos nosotros como ciudadanos, no solamente sobre cómo construimos, sino que también sobre cómo nos informamos y nos educamos para saber cómo actuar cuando se presentan situaciones como esta. Y decía ¿Cuál es la responsabilidad? Porque es interesante la separación. ¿Cuál sería la responsabilidad gubernamental y cuál sería la responsabilidad del ciudadano, si lo vemos de esa manera? Efectivamente, para concluir la idea, hacía referencia a la otra parte, el después del 2016, es importante tomar en consideración algunas modificaciones que se pudieron hacer a partir de esto. Se tuvo mucha cooperación internacional en algunos casos, por ejemplo, como Puerto Viejo y Sucre, en donde se estuvo trabajando con la cooperación japonesa. Se pudieron hacer ajustes a la normativa que existía. En el caso de Puerto Viejo, por ejemplo, se pudo concretar en tener un estudio de microzonificación sísmica que le permite tener a la ciudad información mucho más real en función de cómo responde el suelo
o cómo podría responder el suelo cuando se presente un evento sísmico. Entonces, hay estos dos momentos en el donde se le apuesta más a la información y en donde antes del terremoto no se venía haciendo. ¿Qué es lo que le corresponde o qué es lo que desde el gobierno, llámese nacional o local, se ha venido haciendo? La responsabilidad que le corresponde, por un lado, al Estado poder establecer esa política pública que le permita no solamente a las autoridades y a las instituciones locales enmarcar su gestión en una acción preventiva. Cuando llamamos una acción preventiva se centra básicamente en cómo mejoramos los procesos de regulación de los procesos constructivos que existen en el territorio, porque cabe ahí, o es ahí en donde muchas de las veces lo que pudimos ver en el caso del 2016 reflejan los resultados de que si yo como ciudadano incumplo o yo como municipio, como institución local hago caso omiso de lo que dicta la normativa, pues voy a tener unas condiciones de vulnerabilidad mucho más altas y como muy bien lo mencionaba Ramón, la provincia de Manabí, al ser altamente sísmica y tener una historia importante con sismos significativos en estos últimos 500 años, de los que como instituciones, desde que se tiene registro físico por parte del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica, pues refleja de que, muy bien el término que explicaba, si no aprendemos a convivir con el riesgo, pues las consecuencias cada vez pueden ser mayores. Desde el punto de vista de la construcción, Stalin, hablamos de las normativas. Nos explicaste en algún programa anterior que efectivamente se hizo una variación con respecto a las normativas como tal. ¿Eso se ha venido cumpliendo? ¿Crees que si bien, como bien dijo Julio, hay municipios que lideraron, digamos, este avance, también nos queda esa sensación como que el aprendizaje a veces se nos olvida y volvemos a tener prácticas que pudieran incumplir la normativa? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, ingeniero Fabricio. Gracias por la invitación. Gracias a usted, al Colegio de Ingenieros Civiles, por este espacio. Sí, como decía el ingeniero Burgos, ha dicho, debemos aprender a convivir con los sismos. Julio Celorio dice, hay que notar la corresponsabilidad ciudadana. Y pienso que ese es el asunto, ¿no? Aprender a convivir con los sismos y, por otra parte, tomar conciencia que también es una corresponsabilidad de cada persona, de cada bien de una vivienda, una edificación. Normativamente se ha cambiado, pero yo le decía en el programa anterior también, la norma ecuatoriana estaba antes del sismo. La norma actual de la construcción es del 2015. Ahora se está trabajando en la actualización de la norma que se espera que salga o a finales de este año, o más creería yo que sería el próximo año. Pero esa norma yo creo que sí se está aplicando mucho más que antes. Es notorio que, por ejemplo, ahora ya las personas por lo menos conocen de que hay que ir a hacer un estudio de suelo y hay que ir a buscar a un arquitecto que le haga el proyecto, hay que ir a buscar a un ingeniero estructural. Es decir, se ha ido avanzando, no podemos decir que estamos igual que antes, yo no creo que estemos igual. Se ha avanzado mucho, pero por otra parte falta mucho también por hacer, hay mucho trabajar en conciencia en la ciudadanía. Y como usted dice, la memoria es frágil. Nosotros acá en Manabí, el ingeniero también lo puede confirmar, tenemos una recurrencia de los sismos cada 18 o 20 años más o menos, que parecen poco, pero a la larga terminan siendo muchos. A los 10 años quizá ya nos olvidamos y a los 10 años las prácticas constructivas regresan a como eran antes. O sea, del 98 al 2016 ya prácticamente nos habíamos olvidado del tema sísmico. Y ahora han pasado 6 años, digamos, creo que todavía lo tenemos muy presente, el tema sísmico. Así que por lo menos sabemos que hay que hacer el proyecto, sabemos que hay que construir con conciencia, pero hay que mantenerlo y avanzar en eso, en concientizar a las personas de que esto es necesario. Las normas hacen su trabajo, pero si eso no llega a profesionales conscientes, con ética, eso puede quedar en letra muerta. Eso tiene que aplicarse. La norma debe aplicarse y, como yo bien decía el programa anterior, no podemos esperar que sean los municipios o el gobierno o alguna autoridad que nos controle la construcción. Primero que es imposible, logísticamente ningún municipio del mundo creería que se da abasto para
supervisar todas las construcciones o todo lo que pasa en territorio es prácticamente imposible. Entonces viene la parte ética profesional, ¿cierto? De que hay que hacer el estudio a conciencia y hay que construir a conciencia. Hay que hacer notar a las personas de que, como ustedes, por ejemplo, en su propaganda dicen que no es solo buscar el ingeniero para una obra grande, dice la propaganda, ¿no? Cuando la propaganda dice, pero maestro, va a hacer su casa, no más eso para obras grandes. No, el ingeniero es para cualquier obra. Entonces, va por ahí el asunto. Yo creo que va por ahí el asunto respecto a la parte ética y profesional y la conciencia respecto al riesgo. Sí. Sí, también el aprendizaje ciudadano, ¿no? Porque igual se puede contar a veces con el profesional, terminar la obra aprobada, pero mañana hay ciertas adecuaciones que no necesariamente iban ligadas con el permiso, ¿no? Vimos, creo con la experiencia anterior, pues personas que construían reservorios de agua, pisos adicionales y una serie de elementos que desfavorecían, pues en este caso, la construcción como tal. Bueno, para seguir hablando de los sismos, pues volvemos después del corte. Hola, don José. ¿Cuándo empieza la construcción de su casa? Hola, don Walter. Ya solo escogiendo al ingeniero y empiezo. ¿Al ingeniero? ¿Y no es su casa la que va a construir? Es un ingeniero para obras grandes. ¿Quién le ha dicho eso? Los ingenieros se han preparado para construir también las casas. Usted está equivocado, don Walter. Mi casa es mi mayor proyecto. Ahí vivirá mi familia. No quiero correr riesgos ni sustos y arriesgar nuestra inversión y la vida por ahorrarme unos dólares. Yo la pongo en manos de los que saben. No arriesgues tus proyectos. Ponlo en manos preparadas. Contrata un ingeniero civil. Si no conoces alguno y necesitas asesorarte, puedes llamar al Colegio de Ingenieros Civiles de Manabí 099-445-0024. Manabí en un minuto, de la Prefectura de Manabí. La Prefectura de Manabí interviene en los trabajos de reparación de la vía Miguelillo, El Guasmo, intersección de la vía Chirijos de la parroquia Alajuela del Cantón Portoviejo. Los trabajos registran un avance del 82%. Este proyecto se ejecuta con financiamiento del Banco de Desarrollo del Ecuador por un monto de $433.916. La Prefectura de Manabí realiza la intervención vial a nivel de doble riego en la vía San José La Tranca de la parroquia San Plácido del Cantón Portoviejo, la cual tiene un 35% de avance y una inversión de $703.422. Agricultores de la comunidad cacical del Cantón Tosagua están felices y agradecidos con la Prefectura de Manabí por los resultados que están alcanzando con la producción de maíz duro amarillo. El proyecto para Tosagua es de 246 hectáreas de cultivo de maíz, gracias al convenio con las 5 cooperativas de ahorro y crédito para brindar financiamiento a los agricultores. Prefectura de Manabí. El planeta necesita nuestro compromiso por un mundo más sostenible. Por eso, en Holcim Ecuador, comprometidos con la iniciativa ambiental y global Net Zero, creamos soluciones de construcción con baja emisión de CO2. Holcim Fuerte, Holcim Ultra Durable, Ecopad, Base Vial y Agrovial, para trabajar en proyectos que reduzcan a cero las emisiones de carbono para el año 2030. En Holcim queremos llevar en alto la bandera que nos guía hacia un mundo más sustentable. Gracias por permanecer en sintonía de la obra del ingeniero civil. Hoy día hablando de los sismos, sus efectos, el control y prevención de riesgos, además del tema estructural. Ramón, en su primera intervención indicaba de que cuando se producían estos movimientos se da una liberación de energía. Nosotros escuchamos siempre de que es mejor así. Es lo que dicen, ¿no? Es mejor así porque va liberando de a poco y eso quiere decir que no va a haber un movimiento más grande. ¿Eso es correcto necesariamente o también así mismo es parte simplemente de una creencia que pudiera no tener sustento técnico? Es correcto. Es correcto porque la única forma, como en este momento, la única forma confiable y científica
de estudiar un poco el comportamiento de la actividad sísmica es la recurrencia, su estudio de la recurrencia, ¿verdad? Y como decía acá el ingeniero, tenemos ya 500 años analizando. Entonces, se ha evidenciado que en periodos de 100 años, un siglo, ocurren dos ciclos, serían, ¿no? De activación sísmica, reactivación sísmica y una de desaceleración, que sería como, en un término, que baje esa intensidad. Y a los 50 años aproximadamente vuelve a darse. Entonces, es uno de los factores que podemos usar para prever dentro de qué periodo podríamos tener una actividad sísmica más fuerte, ¿verdad? Dentro de ese periodo, ¿sí? Dentro de ese periodo de 50 años, hay una energía que se va a acumular obligado. O sea, porque no ha cambiado la roca, no ha cambiado nada, entonces no ha cambiado la velocidad del movimiento, hay toda esa energía que se está acumulando. Y es preferible que ella se vaya liberando en sismos de menor intensidad, pero mira, que una energía de un sismo de 7 en la escala de Richter, para que tendría que producirse 50 sismos de esa intensidad para que compense uno de 8. ¿Sí? O sea, es demasiado grande la cantidad de sismos que tendría que producirse. Por ejemplo, nosotros tenemos la experiencia de 1906, creo que fue que se dio en el norte de Ecuador y Colombia, el sur de Colombia, que llegó a 8.8. O sea, para que se produzca un sismo de eso, o para compensar esa energía que fue liberada en ese momento, debieron haberse producido mucho más de 50 sismos de 7 en intensidad de 7. ¿Sí? Entonces, hay una relación, ¿sí? Hay una relación en lo que usted dice, en el sentido de que entre más libere energía, pues esperamos que un sismo de una mayor intensidad. Eso es una de las cosas que preocupa a la gente que estudia actualmente estos eventos, de que esperábamos que entre el 2000 y 2010, bueno, se dio realmente acá un sismo como el de acá, pero se esperaba uno de mayor intensidad, y que en este periodo de 2000 al 2050 todavía no hemos tenido una liberación de energía como la que tuvimos en el siglo anterior, ¿sí? En la primera parte del siglo anterior, de 1900 a 1950. La del 8.8. La de 8.8, sí. Entonces, aún no hemos llegado a una liberación de energía de esa manera. Como para que pensando. Solamente para complementar el dato, revisamos nosotros en base al registro que se tiene de estos 500 años en geofísico, de que solamente en la sección Manabí son 6 sismos mayores a 7 que han ocurrido, un poco para guardar esa relación dentro de ese periodo del sismo grande de 1906. De hecho, un poco en relación al tema de 1906 a la fecha, en Manabí, solamente en Manabí han ocurrido 6 sismos importantes que empiezan con magnitudes mayores a 7 y 7.8, que fue los dos que tuvimos en Perla, es un evento básicamente que se repite a los 40 años con la misma intensidad. Entonces, un poco la relación de los sismos que menciona el ingeniero. Pero también nosotros es ahí en donde le prestamos también una preocupación a un tema que no es menor, y es qué pasa si llegase a presentarse un evento como esto, con una alta liberación de energía en la zona de subducción, y puede producir como, un evento posterior como los tsunamis. Entonces, de hecho, desde el 2018 en adelante, que se ha venido trabajando con el simulacro nacional de tsunami, se enfoca justamente o hace remembranza un poco al terremoto del 21 de enero de 1906, que nos da esas dos alertas. Por un lado, qué pasa con el comportamiento, la reacción que debemos tener la ciudadanía, las instituciones, las autoridades para responder a un evento como un sismo, y qué pasa con o qué componentes debemos tener en cuenta dentro de nuestra preparación para responder también a eventos que pudiesen presentarse como consecuencia de un evento como estos. He notado, por cierto, por ejemplo, un balneario como Puerto López, que se da una alerta continua, ¿no? Imagino que en este tema de práctica, creo que también en la zona de Limón, en la parte dispersa, también se escucha la alarma. Sí. Nosotros tenemos precisamente el tema de tsunami. Después del terremoto del 2016,
Gracias a un apoyo del PIC se implementó un sistema de alerta temprana en todo el perfil costero del Ecuador, incluido las Galápagos. Este sistema tiene por finalidad justamente brindar la advertencia hacia la ciudadanía cuando se comprueba de que existe una ola de tsunami. Esto se complementa no solamente con las sirenas que están instaladas en el perfil costero y que cada domingo se activa, sino que también se complementa con unas boyas que están instaladas justamente, en el caso nuestro está frente a Manta, que permite recopilar datos para procesar y poder decir este evento puede generar un tsunami. Por eso cuando ocurre un sismo, de pronto la ciudadanía en redes sociales inmediatamente puede ver cuando el INOCAR o cuando el Servicio de Riesgo dice este evento no genera una alerta de tsunami, porque ya tiene toda esta infraestructura de datos que permite analizar y evaluar. Y si se diera, ¿qué tiempo más o menos te toma? ¿Depende de la distancia donde se dirija o cómo funciona? Bueno, hay un estudio que se hizo en Puerto Viejo y en Sucre, se hizo con un acompañamiento de la cooperación japonesa, y de acuerdo a este estudio, en donde son los únicos dos cantones en la provincia de Manabí que tienen un mapa que le dice cuáles son las zonas donde se puede inundar como consecuencia del tsunami y qué altura de ola puede tener en cada una de las zonas de estos cantones, determina que aproximadamente la primera ola estaría llegando entre los 15 y los 20 minutos después de haberse ocurrido el sismo en la zona interplaca, como mencionaba el ingeniero. 20 minutos posiblemente pueden significar mucho para algunos, como puede significar poco para otros. Este es el caso, por ejemplo, del norte, en donde Cojimíes tienen una situación particular sobre su ubicación con relación a esta problemática, y eso enfrenta también a cómo desde las instituciones de gobierno, en este caso con el sistema de alerta, se puede contribuir, como desde el nivel local, por ejemplo, con soluciones prácticas se puede implementar. Desde un intercambio que hacíamos como Japón, planteaban de que una solución puede ser posiblemente la construcción de torres de evacuación vertical para que la población tenga un punto cercano hacia donde evacuar en caso de que se presente un evento. Esto lo practican mucho en Japón, porque uno de los eventos también que les ha afectado mucho son los tsunamis. Como consecuencia. Y bueno, dentro de esta recurrencia, aprender a vivir con este tipo de situaciones, me queda una inquietud. Evidentemente los estragos del terremoto fueron visibles, pero ¿qué pasa con todas estas estructuras, o cómo saber si alguna estructura de repente tiene una fatiga, llamémosla invisible? ¿Cuáles serían los criterios, señales de alerta de que hay que estar atento a los propietarios de una vivienda, como para ir viendo, no sé, si una fisura aumentó de tamaño, no aumentó de tamaño? ¿Cuál sería tu opinión en ese sentido? Sí, es un tema interesante, ingeniero, y también es siempre un tema importante ver qué pasó con aquellas estructuras que no mostraron ni siquiera esas pequeñas fisuras. Es siempre un debate y cuesta mucho llegar a la ciudadanía a hacerles entender que a pesar de que las estructuras o muchas estructuras no presentan daño, no necesariamente están bien preparadas para un evento futuro. Los sismos son diferentes y ellos tienen un periodo de vibración diferente cada vez. Entonces, bueno, ocasionalmente el periodo con el que se mueve el suelo es diferente al periodo con el que se mueve la estructura, y entonces afecta más a unas y a otras. Y particularmente por ejemplo, afectó mucho a las estructuras de baja altura, 2, 3 pisos, y quizás los edificios altos no. Entonces cuesta mucho, primero, hacer conciencia de que esas estructuras, que ya tienen sus años de vida útil, necesitan ser evaluadas también. Uno visiblemente podría darse cuenta, por ejemplo, qué secciones de columna son las que se ocupan en construcciones nuevas y qué secciones de columna son las que tienen las estructuras antiguas. Entonces ya ese sería como un punto de alerta, decir, oye, pero esa estructura nueva ya ahora la hacen así, la mía es de esta forma diferente, entonces quizá deberían analizarla. O sea, no sé, el tema de los planos, o sea, aquellas estructuras que presentan fisuras, y en los eventos sísmicos que van ocurriendo, esa fisura se va agrandando con una señal de alerta, ¿no? ¿Qué pasa con los asentamientos? O sea, ¿quién más que el propietario para estar
conscientes de cómo está su estructura antes y después del evento. Entonces, bueno, ellos conocen qué pasa con la edificación. Entonces, qué pared estaba bien, qué pared se dañó, dónde se está sentando el edificio. Ellos, los propietarios, podrían observar. Y quizá en ese rato, en ese momento que aparece un primer síntoma, pues recurrir a un profesional que le saque esa duda de si ese daño es estructural, pero siempre van a ver. Por ello cuesta mucho, en cambio, llegar a la ciudadanía a aquellas edificaciones que no presentaron daño. Quizá a los edificios que presentaron daño, entonces los dueños dicen, bueno, ese edificio debo repararlo, debo reforzarlo, pero pasa mucho que las edificaciones antiguas, a lo mucho se vio que se desprendió en el museo. Pero si uno va y hace el análisis completo del edificio, encuentra que, por ejemplo, el acero ya está corroído. O sea, aparecen incluso fisuras de corrosión, que son unas fisuras verticales en la columna. El acero prácticamente se revienta con el óxido. Entonces, por ejemplo, esas estructuras que ya tienen sus años, el acero corroído, las secciones de columnas, de vigas son incluso inferiores a las mínimas actuales. Entonces son como aquellas que uno debería prestarle atención. Le cuento que eso pasa mucho, incluso en instituciones públicas, en instituciones educativas. Desde la universidad, desde la academia, hemos hecho varias tesis de pregrado con los estudiantes en que analizamos y evaluamos, por ejemplo, las unidades educativas. Y nos encontramos con que muchas han sido desatendidas desde 20, 25 años. O sea, digo, eso pasa en el sector público, en un edificio muy recurrente. Imagínense lo que pasa con las viviendas. Entonces, hay muchas viviendas que, por fortuna, no sufrieron daño. Digo por fortuna porque no generó una desgracia, pero no necesariamente implica que esa edificación sea segura. Entonces, eso es como ver como el cuerpo humano. Mientras no tenga síntomas, uno piensa que está bien de salud, que no necesariamente pudiera tener una afectación interna, que es lo que está allá. Te referiste a tuvo un mayor efecto entre viviendas de segunda y tercera planta. ¿Por qué razón? Bueno, los movimientos telúricos tienen este periodo de oscilación del suelo. Técnicamente hablando, bueno, aparece un gráfico que se conoce como espectro de diseño, pero básicamente da una idea de a qué edificaciones afecta más. Y para, digamos, por poner básico el concepto del periodo de vibración, es como el tiempo que la estructura se desplaza, digamos, hacia la derecha, izquierda y vuelve a la derecha. Entonces es el periodo de vibración. Entonces en este sismo en particular, la aceleración pico, la aceleración más alta, afectaba a aquellas estructuras que tenían un periodo de oscilación más o menos cercano a 0,5. Y eso es típico de estructuras de 2 o 3 pisos. Las edificaciones más altas quizás tienen un periodo de vibración de 1 segundo, se demoran 1 segundo. Entonces, ese pico, en ese pico alto de aceleraciones para esos periodos de vibración, hizo que edificaciones pequeñas se vieran afectadas. Entonces, edificaciones, por ejemplo, muy ligeras, por ejemplo, la que aparece ahí en la foto, una construcción de madera, son muy flexibles. Entonces, ellas tienen un periodo de oscilación muy largo, es decir, se demoran mucho en volver. Entonces, a estas no se vio muy afectadas. Por ejemplo, en el centro, varios casos curiosos, pasaba que una estructura de madera no tenía daño y la otra de hormigón sí. Tiene que ver mucho con eso. O sea, técnicamente hablando, el comportamiento de ambas edificaciones es diferente. Y eso va acompañado a cómo se movió el suelo y a qué afectó más el suelo. Para seguir hablando de los sismos que vemos después del corte. Este es un saco de Roca Arena Plus que ha salido al mercado. Viene incluido arena, viene el ripio, viene el cemento en una bolsa aparte listo para preparar. Aquí tenemos el cemento que viene incluido en el saco. Este es el producto que ya viene listo para utilizar. La bolsa de cemento para vaciar todo el contenido. Como ustedes pueden ver, es un material listo para usar, Roca Arena Plus, fácil y rápido. Se lo recomiendo. Hola, don José. ¿Cuándo empieza la construcción de su casa? Hola, don Walter. Ya solo escogiendo al ingeniero y empiezo. ¿Al ingeniero? ¿Y no es
es su casa la que va a construir. Es un ingeniero para obras grandes. ¿Quién le ha dicho eso? Los ingenieros se han preparado para construir también las casas. Usted está equivocado, don Walter. Mi casa es mi mayor proyecto. Ahí vivirá mi familia. No quiero correr riesgos ni sustos y arriesgar nuestra inversión y la vida por ahorrarme unos dólares. Yo la pongo en manos de los que saben. No arriesgues tus proyectos. Ponlo en manos preparadas. Contrata un ingeniero civil. Si no conoces alguno y necesitas asesorarte, puedes llamar al Colegio de Ingenieros Civiles de Manabí 099-445-0024. Es Manabí en un minuto de la Prefectura de Manabí. La Prefectura de Manabí realiza trabajos de mejoramiento a nivel de doble riego en la calle de acceso al Centro de Salud de la Parroquia Salango del Cantón Puerto López, con una inversión superior a $224.000. Sus habitantes podrán circular en mejores condiciones por esta arteria vial de casi 900 metros. Como parte de la política de transparencia y de participación ciudadana que impulsa la Prefectura, se empezó con el proceso para la elaboración del presupuesto participativo del Gobierno Provincial de Manabí para el ejercicio fiscal 2023, a través de asambleas ciudadanas en las 55 parroquias rurales y 22 cantones de la provincia. La Prefectura de Manabí construye el sistema de riego tecnificado a nivel de hidratante en el sitio Mapasingue de la Parroquia Colón del Cantón Puerto Viejo. Con este sistema de riego parcelario y tecnificado, aproximadamente 400 hectáreas y más de 160 familias se beneficiarán con riego permanente durante todo el año. Prefectura de Manabí. Y el planeta necesita nuestro compromiso por un mundo más sostenible. Por eso, en Holcim Ecuador, comprometidos con la iniciativa ambiental y global Net Zero, creamos soluciones de construcción con baja emisión de CO2. Holcim Fuerte, Holcim Ultra Durable, Ecopad, Base Vial y Agrovial, para trabajar en proyectos que reduzcan a cero las emisiones de carbono para el año 2030. En Holcim queremos llevar en alto la bandera que nos guía hacia un mundo más sustentable. Gracias por permanecer en sintonía. Esta es la hora del ingeniero civil, hoy hablando de los sismos. Hablábamos en el espacio intermedio justamente acá con los panelistas y hablábamos de los posibles riesgos que tal vez no se han analizado. Ramón nos comentaba de que hemos hablado de los temas del tsunami, de esta microzonificación a nivel de los suelos, pero nos olvidamos de detalles como decías, la posibilidad de los deslaves, en este caso también de que las presas pudieran también colapsar ante la falta de mantenimiento, la no revisión que hacía también a nivel de estructura referencia Stalin. ¿Cuál es tu percepción ahí, Ramón? Sí, justamente comentaba eso porque, si bien es cierto, por el tipo de, la mayor recurrencia de sismos son de tipo tectónico, de interplacas, y que generan el tsunami como primera reacción, pero uno de los grandes problemas que tenemos generales, especialmente en el Valle de Puerto Viejo, por los dos lados tenemos colinas formadas por formaciones geológicas de rocas muy blandas, descompuestas, que ya han generado deslizamientos antiguos. Esas formaciones de colinas con descansos, donde la gente prefiere a veces poner su casita, exactamente son deslizamientos antiguos, que están esperando que se sature y un movimiento sísmico para activarse. Y eso ya pasó algunos años, ni siquiera con sismos, solamente con el Niño, creo que fue, en el 98 me parece, que comenzaron en Andrés de Vera y por acá también por el sector de Fátima, ¿sí? Entonces, estamos rodeados de deslizamientos antiguos que, si nos cogen en condiciones saturadas, con invierno fuerte, y nos cogen un sismo de una intensidad, pueden activarse. Y otro aspecto que siempre no deja de preocuparme es porque es justamente lo que conversábamos. Tenemos ya presas construidas hace, creo, 50 o 60 años Poza Honda, diseñada mucho antes, La Esperanza, ¿sí? Que lamentablemente uno escucha y a mí me asusta cuando escucho hablar del mantenimiento y del cuidado que se tiene con esas obras. Y que fueron diseñadas con estudios muy antiguos, con otras normas, que no sé si ya se hayan hecho esas revisiones,
que nos puedan garantizar que esas estructuras están en buen estado como para soportar un evento de la magnitud que podría darse, ¿sí? Dentro de lo que hemos conversado. Eso ocasionaría, digamos, un imprevisto que pudiera ser fatal, pues, ¿no? Como una es la inundación, sí. la otra nosotros aquí, la parte central de Manabí, estamos dependientes al 100% de Poza Honda. O sea, si nos viene Poza Honda, se nos acaba Poza Honda y nos quedamos sin agua, ¿sí? Y para consumo humano y para riego, incluso, que lo poco que se riega, porque pasó a ser más de consumo humano. Entonces, me parece que el enfoque que hay que darle a esas obras es inmediato, es pensando en este tipo de eventos que puedan producirse y lo que puedan ocasionar. Lo otro, la construcción civil, eso ya está, desde luego, en función de los profesionales y del propietario que tome más conciencia. Porque nosotros preferimos ahorrar ahí un 5% en el acero y pagar el 200% de lo que teníamos previsto con algo para decorar la casa, ¿sí? Porque lamentablemente nos manejamos así. Hacemos un presupuesto de $100.000 para una casa, si ahorramos 1.000 en acero estamos bien, pero no nos importa gastar el doble de lo que teníamos previsto para los closets o cualquier otra actividad. Para los muebles. Entonces, estamos yendo por el lado de fantasía. Las construcciones, tenemos que empezar visualizando dónde nos colocamos, dónde nos instalamos, porque preferimos los barrios bonitos con unas pequeñas pendientes y estamos embarcándonos sobre botaderos, drenajes obstruidos, deslizamientos antiguos. No tenemos esa visión. O sea, de responsabilidad primero. Bueno, vamos a ver si aquí amerita realmente poner una urbanización o mi casa, la inversión de mi vida. Estamos construyendo tan pegados, ¿sí? Cuando, con una condición como la nuestra, yo preferiría un solar que tenga un espacio grande donde pueda yo evacuar a mi familia allí en el momento de un evento, ¿no? Entonces, no tomamos conciencia en eso, o sea, no estamos todavía pensando realmente, aún habiendo pasado por el terremoto del 2016, no hacemos conciencia de eso, ¿sí? Estamos yéndonos a vivir en urbanizaciones sumamente reducidas, pegados uno con otro, sin tener espacios para que nos den un poquito de seguridad. Y lo otro es control de calidad en los proyectos mismos, porque hay mucha gente que viene diseñando, asumiendo factores, asumiendo cosas que realmente están lejos de la realidad, y en el proceso constructivo, definitivamente. Acero, hormigón, control de calidad nos hace falta a nosotros. Eso ha sido uno de los debates que realmente... tienes razón cuando dices que las instituciones públicas no van a poder estar atrás de cada construcción, que depende mucho de la conciencia ciudadana en cuanto a llevar las cosas de la mejor manera, ¿no? Pero lastimosamente creo que nos falta todavía por aprender, ¿no? En ese sentido, la recomendación, Stalin, para quienes nos están viendo, en tu experiencia, algo que comentar. Sí, también un poco hacer hincapié a lo que decía el ingeniero de estos otros tipos de riesgos que tenemos, ¿no? Hay un concepto también de vulnerabilidad asociada desde el inicio del proyecto. Básicamente hay un tema de vulnerabilidad con solo hecho de la ubicación del proyecto, que hay que tener conciencia clara, por ejemplo, los deslizamientos. Es un tema que quizá falta mucho todavía por atacar aquí en Puerto Viejo, en Manabí, en Ecuador en general. Por ejemplo, yo decía que hemos avanzado un poco con el tema de los estudios de suelo, estudios estructurales, pero muchas veces nos olvidamos de qué pasa con el talud completo. ¿Quién analiza la ladera? Entonces hay un concepto asociado a un posible deslizamiento que quizás se queda al margen de este proyecto, porque quizás estamos pensando solo en mi pequeña propiedad, entonces, y no se puede ser solamente así. Entonces, como recomendaciones, ingeniero, mantener en nuestra cabeza el tema del peligro al que estamos expuestos, ¿no? Como decía el ingeniero Burgos al inicio. Aprender a convivir con el sismo. Yo en el programa anterior les decía que básicamente siempre en temas de prevención de riesgos hay una parte de previa, ¿no? ¿Qué hacer antes, qué hacer durante y qué hacer después del terremoto? Nosotros vivimos esta experiencia del sismo del 16 de abril y debería servirnos para fortalecernos a futuro. Siempre digo, ¿qué pasaría o cómo sería nuestro actuar ahora
si el sismo fuera mañana, por ejemplo. No nos puede tomar desprevenidos, al igual que nos tomó en el 2016. Entonces, por ejemplo, siempre debería ser claro en nuestras casas, saber, por ejemplo, cuál es la zona segura, qué hacer, hacia dónde salir en caso de un terremoto, en las instituciones públicas. Hay varios países que, por ejemplo, usted llega a un edificio y le dicen, lo primero que le dicen es, mire, si usted va a evacuar, evacúe por aquí. Entonces ya le tienen clara la película y eso deberíamos mantenerlo. Siempre, por ejemplo, el tema de nuestra mochila después de un terremoto, ¿no? Quizá en el 2016 todos la teníamos, quizá ahora ya la mochila está vacía, ya nos olvidamos. No puede ser así. Ya caducaron los productos alimenticios que estaban dentro de la mochila. Ya caducaron. No tenemos la conciencia de estarlos cambiando. O sea, hay que prepararnos en el qué hacer durante el evento y qué hacer a posterior. Y como profesionales también, siempre sería bueno crear esta red de profesionales que trabajen inmediatamente después del terremoto. Que sería un tema interesante a formar. Por ejemplo, deberíamos tener un grupo de profesionales que pasa el evento y inmediatamente se activan y decir, bueno, vamos en el primer paso a evaluar las edificaciones, por ejemplo, la semaforización. Sí. Es importante porque la gente no sabe si está realmente expuesta a un peligro inminente o no. Entonces, eso, ingeniero, hacer conciencia en nosotros los profesionales y en la comunidad de que debemos aprender a convivir con esto y prepararnos qué hacer antes, qué hacer durante el evento y qué hacer después del evento. Y efectivamente todavía hay edificaciones que llaman la atención, ¿no? Edificios que se ven afectados, por lo menos visualmente, y están en pie y no tienen, lo hemos tocado también en algunos programas, que nadie se responsabiliza por lo menos darte la tranquilidad de que efectivamente no pasa mañana algo, claro, o no va a pasar, ¿no? Semaforización o el mecanismo que se quiere implementar. Tocaba Stalin y Ramón también en su intervención. Hablamos de efectos adicionales y creo que bueno, las alarmas, la microzonificación son medidas positivas para efecto de controlar o prever los riesgos, ¿no? Pero dentro de esos aprendizajes, y lo decían los panelistas acá, no hubo energía, no hubo agua potable, no hubo comunicación, porque también las torres celulares fallaron en su momento. Sí. En ese sentido, ¿qué hemos avanzado como provincia o como país dentro del punto de riesgo? Porque coincido de que ya con el aprendizaje deberíamos tratar de ir disminuyendo la posibilidad de que nos cojan nuevamente desprevenidos. Sí, efectivamente el tema de la preparación, hablando de las instituciones, creo que nos ha puesto a prueba últimamente en 2 ocasiones. Uno fue el sismo que tuvimos en Esmeralda y el sismo del Carchi el mes pasado, que son nada comparado con lo que tuvimos en el 2016, pero sin embargo hubieron afectaciones en la infraestructura, en las viviendas, que demandó el despliegue de las instituciones llamadas a brindar la respuesta. Entonces, en ese sentido, después del terremoto, una de las cosas en las que se empezó a trabajar fue en la preparación de un Plan Nacional de Respuesta. Este es un instrumento que justamente busca cubrir estas brechas que se pudieron identificar en el terremoto, no solamente en el tema de abastecimiento de agua, en el tema de reposición, de soluciones temporales, habitacionales para la familia, que fueron el tema de los albergues, sino que también el tema de telecomunicaciones, en el tema de salud. O sea, hay muchos temas que dentro del Plan Nacional de la Respuesta se han deslindado las responsabilidades a cada una de las carteras de estados que son llamadas a brindar o activarse cuando ocurre una situación de emergencia. Y este es un tema que hay que seguirlo trabajando. O sea, creo que el terremoto fue una gran lección, pero sin embargo tenemos muchas cosas todavía por mejorar en 2 aspectos. Por un lado, como lo decía Stalin, en el tema del antes, todo lo que le corresponde a las ciudades, mejorar en cuanto a conocimiento de los riesgos que tienen. Muy bien lo decía el ingeniero Burgos, el tema de no solamente pensar en el sismo per se, sino que parte del reconocimiento de su territorio y de saber cómo les pueden afectar a los riesgos requiere una apuesta de inversión
en temas de investigación, en temas de conocimiento, no solamente de los municipios, sino que también es un tema que desde la academia hay que apostarle más, porque partiendo de ese conocimiento podemos saber frente a qué nos encontramos expuestos. Y ante esa situación nos podemos ya preparar de mejor manera para responder cuando se presente un evento. Los planes de contingencia o los planes de respuesta que se puedan preparar, si no están sustentados bajo estos escenarios de riesgo que probablemente se puedan dar, pues nos pueden dejar muy cortos de las acciones de respuesta y mucho más aún de las acciones de prevención. Entonces, invitar a la ciudadanía a que no solamente nos preocupemos sobre el tema del sismo cuando ocurre, sino que este es un tema que tenemos que estar siempre pendientes, informándonos, buscando la información cuando no nos llega, para poder saber cómo construyo, dónde construyo y cuando ocurra un evento, cuáles son las acciones que yo debo seguir para poder poner en buen resguardo mi vida y en lo más importante saber construir para también proteger ese patrimonio familiar que mucho nos ha costado. Y en ese sentido, ¿tienen alguna campaña que se esté difundiendo en redes? Si es conveniente ponerse debajo de la mesa, salir, como dice, ¿cuál es el lugar más seguro? Sí, nosotros permanentemente hemos venido desarrollando acciones de sensibilización, más bien invitar a la ciudadanía que en los espacios que se coordinan con los municipios puedan acudir, porque eso hemos tenido, o sea, en espacios que se generan, pero hay un importismo también de la ciudadanía, no siempre, pero de acudir a estos espacios para poderse informar. Hay una campaña que tenemos nosotros que es la del tema de preparación ante sismo y tsunami. Ahora estamos en un puerta a puerta de norte a sur que empezamos el día lunes y terminaremos en la zona sur con la finalidad de poder llegar con información de primera mano a las instituciones y también la información que tenemos sobre las medidas de autoprotección y el tema relacionado a la mochila de emergencia en nuestra página web del Servicio Nacional de Gestión de Riesgo. Y estas medidas siempre aplicarlas o son relativas en función a dónde me encuentro yo. Qué tan bien reconozco las edificaciones donde yo estoy para poder aplicar el tema de si me ubico bajo la mesa o es recomendable ubicarse en un sitio más seguro. Continuamos hablando de los sismos después del corte. Hola, don José. ¿Cuándo empieza la construcción de su casa? Hola, don Walter. Ya solo escogiendo al ingeniero y empiezo. ¿Al ingeniero? ¿Y no es su casa la que va a construir? Es un ingeniero para obras grandes. ¿Quién le ha dicho eso? Los ingenieros se han preparado para construir también las casas. Usted está equivocado, don Walter. Mi casa es mi mayor proyecto. Ahí vivirá mi familia. No quiero correr riesgos ni sustos y arriesgar nuestra inversión y la vida por ahorrarme unos dólares. Yo la pongo en manos de los que saben. No arriesgues tus proyectos. Ponlo en manos preparadas. Contrata un ingeniero civil. Si no conoces alguno y necesitas asesorarte, puedes llamar al Colegio de Ingenieros Civiles de Manabí 099-445-0024. Este es un saco de Roca Arena Plus que ha salido al mercado. Viene incluido arena, viene el ripio, viene el cemento en una bolsa aparte listo para preparar. Aquí tenemos el cemento que viene incluido en el saco. Este es el producto que ya viene listo para utilizar. La bolsa de cemento para vaciar todo el contenido. Como ustedes pueden ver, es un material listo para usar, Roca Arena Plus, fácil y rápido. Se lo recomiendo. En aquel tiempo de nuestros abuelos era nomás una laguna donde nosotros siempre recurríamos a coger el agua. Era un manantial pequeño, había un gran proyecto, pero nunca se veía la parte que vemos ahora que ya está en construcción. Hoy más que nunca nosotros vemos la obra que ya está. Bendecido el señor prefecto, que nosotros vemos que ese fue el ángel de la guardia de aquí en la comunidad de Joá. Para mí, como persona y como habitante, me siento feliz, pero vuelvo y le digo gracias al señor prefecto, que sirve para el pueblo, la comunidad, parroquias, cantones y recintos y todo. La Prefectura y el GAD Jipijapa fortalecen el turismo comunitario de la comuna ancestral Joa con la regeneración de pozos azufrados, atractivo turístico muy visitado en el poder curativo de sus aguas medicinales que provienen del volcán Chocotete. Como presidenta, como moradora, como habitante, me siento
satisfecha y que de verdaderamente vamos a tener esa obra que siempre ilusionábamos, aunque sea en un papel, pero lo vamos a ver realizada, que eso es lo importante, que yo deseo que mi comunidad embellezca. Leonardo. El planeta necesita nuestro compromiso por un mundo más sostenible. Por eso, en Holcim Ecuador, comprometidos con la iniciativa ambiental y global Net Zero, creamos soluciones de construcción con baja emisión de CO2. Holcim Fuerte, Holcim Ultra Durable, Ecopad, Base Vial y Agrovial, para trabajar en proyectos que reduzcan a cero las emisiones de carbono para el año 2030. En Holcim queremos llevar en alto la bandera que nos guía hacia un mundo más sustentable. Agradeciendo la presencia de Stalin, Ramón, de Julio, creo que ha sido muy enriquecedor el diálogo generado esta noche. El mensaje a la ciudadanía de seguir, pues, en este caso las recomendaciones de parte de riesgos, de parte de las medidas a tomar si están pensando en construir, en siempre, pues, tener en cuenta de que muchas veces por ahorrarnos pues, unos dólares nos puede resultar contraproducente, no solo en la parte material, sino también en lo que más queremos, que es la vida de nuestros seres queridos. Aprender, como dijo Ramón en su intervención, a convivir con algo que bueno, no necesariamente es grato, pero es parte de esta belleza de país que tenemos y que no vamos a poder cambiar, ¿no? Agradecido por su presencia, lo dejamos con la hora del ingeniero civil en la parte de los tics de ingeniería. Hoy quiero compartir una serie de tips o recomendaciones que debemos tener en cuenta para hacer un buen enlucido. Una de las primeras cosas y fundamentales que hay que hacer es la limpieza de la superficie de las paredes y humedecer con agua por lo menos una hora antes. Luego de esto también es muy, pero muy importante echar la plomada, es decir, la piola, las maestras, para tener superficies niveladas, cuyos espesores no sean mayores a 2 centímetros ni menores a 1 centímetro. Cuando los espesores en un enlucido son mayores a 2 centímetros, se deben hacer en 2 capas. Luego de esto, debemos tener muy en cuenta que la mezcla, el mortero que se realiza, debe ser consistente y debe ser homogéneo durante media hora, de tal manera que no tengamos la necesidad de adicionar agua, lo cual dañaría su durabilidad y resistencia. Una vez que tenemos ya el mortero elaborado, podemos comenzar con el bailejo a champear la pared. Luego nivelamos con la regla, ¿sí? Compactamos. Una vez que ya hemos compactado el enlucido, viene una parte muy importante, que es la de curar el enlucido que hemos realizado. Normalmente en los enlucidos nosotros no lo realizamos. Nos preocupamos más por el curado de lo que son las columnas, nuestras losas, que es regar con agua la superficie. Lo mismo debemos hacer con el enlucido. En el caso de enlucidos interiores, esperaríamos 24 horas para poder humedecer con agua, y en el caso de enlucidos exteriores, la espera es mucho menor, 6 horas. ¿Sí? Esto daría pues una muy buena resistencia y una buena durabilidad y evitaría tener grietas en el enlucido. Espero que estas recomendaciones sean útiles para sus viviendas, construcciones, donde ustedes puedan hacer enlucidos de calidad.